Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Bueno, quiero agradecer la presencia aquí en este programa del presidente del Consejo Directivo de FIMPES, que son las escuelas de educación superior del país, y rector de la UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y me refiero nada menos que a Emilio Baños Ardavín. Es un hombre que tengo el privilegio de conocer de muchos años, un hombre inteligente, dedicado a la educación y dedicado a la educación de calidad, que eso es todavía mucho más importante. Emilio, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Buenos días. Querido Pedro, un gusto saludarte y saludos a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes. Pues, Emilio, lo que hoy nos atañe es algo potencialmente peligroso para el país, peligroso, así lo califico, porque esta ley que de manera, vamos a pensar, tímida, se introduce en un congreso local en el estado de Puebla. Tengo información de que lo que se piensa es, una vez aceptado en Puebla, empezarlo a replicar en todos los estados en donde haya gobernadores de Morena, con la idea de que el gobierno tenga injerencia directa en actividades varias e incluso en objetivos de la educación privada. En principio, la ley se nos hace invasiva, se nos hace peligrosa, se nos hace autoritaria y se nos hace que fuerza a las escuelas privadas a un sometimiento hasta en la parte de la docencia y del contenido de aquello que se educa. Y ahí es en donde pienso que tendrá que haber una resistencia absoluta a esta iniciativa. Pues sí, mira, Pedro, yo creo que vale la pena repasar muy rápidamente el contexto, porque, pues sí, en todos estos temas que son desde luego muy polémicos, de repente nos podemos perder. ¿Qué es lo que pasa? El año pasado, el 15 de mayo, se aprueba la modificación al tercero constitucional. Ustedes lo recordarán, lo estuvieron desde luego comunicando. De ahí se desprende lo que es la Ley General de Educación. Esa se aprobó, estoy hablando a nivel federal, a nivel nacional. Esa se aprobó a finales de septiembre del año pasado. Y de esa Ley General de Educación se desprende un mandato para las entidades federativas, para todos los estados de la República, de modo que el mandato consiste en armonizar esa ley a la ley de educación de cada uno de los estados. Entonces, esto es un proceso nacional. Todos los estados deben armonizar sus leyes de educación a la ley general que se promulgó, les digo, a finales de septiembre. ¿Qué es lo que pasa, Pedro? Aquí hay, digamos, un cóctel medio complicado. Número uno, ya la Ley General de Educación, hay que decirlo, la federal, trae algunos vicios de origen. Algunas ambigüedades. De hecho, este famoso tema, que si quieres luego lo precisamos, de las propiedades, los inmuebles, etcétera, viene incluso desde la ley federal y en su momento lo señalamos, pero no se hizo caso de la necesidad de aclarar esa situación. Pero no es todo, eso no es lo único. Hay varios temas que a nosotros nos preocupan, que a la hora efectivamente de que se procesa esta ley en un mecanismo totalmente antidemocrático, sin la participación de los actores aquí en Puebla, en medio de la pandemia, prácticamente en 3 días quedó todo presentado, discutido y aprobado, sin escuchar realmente a los actores y pues todo este bagaje que se hubiera podido incorporar de reflexiones, de discusiones, de clarificación de esos errores que tenía la Ley General de Educación, pues se echó por la borda y no hubo un proceso democrático para aprobar esta ley.
Nosotros, de hecho, nosotros me refiero a un grupo de instituciones y actores de la sociedad, le hicimos ver al Congreso los errores en los que se estaba incurriendo. No escucharon. Entonces, ¿cuál es el tema que ahorita está en juego en todo el país? Uno, la armonización, que no quiere decir un copiar y pegar. Para eso no están los legisladores locales. Lo que tienen que hacer es revisar cómo viene, cuáles son los postulados de la Ley General de Educación a la luz de la Constitución, del tercero constitucional, adecuarlo a la situación de cada una de las entidades federativas, enriquecerla y entonces promulgarla. Nada de esto sucedió en Puebla y bueno, pues efectivamente hay una serie de elementos que sí nos preocupan, desde luego, Pedro. No es un tema nada más de universidades, ni de las universidades con más renombre, sino es un tema de todo el sector educativo, Pedro. Ahora, Emilio, hay cosas que a lo mejor han venido pasando y por lo que tú quieras, a nivel inercial, pues se aceptan. Si de repente al presidente se le ocurre militarizar el país, pues ahí está. Si se le ocurre paralizar la obra de un aeropuerto, pues ahí está. Pero si se le ocurre tener una injerencia directa con la educación, con la docencia misma, con la esencia de la educación, esto es un principio de adoctrinamiento, como yo lo veo. A lo mejor lo veo de más, pero lo que sí te puedo decir es que si otras han pasado, es imposible que pase. Sí. No, y en eso estamos, Pedro, y qué bueno que esto ha surgido de lo local a lo nacional. Fíjate, quiero compartir contigo y con tu auditorio algunos elementos que yo creo que dan la clave de esto que está sucediendo y que, insisto, como ya decías también, no se trata simplemente de decir, pues eso ya estaba o ya venía siendo así y entonces nos lo comemos como nos lo mandan. Un principio elemental de la educación es el rol de los padres de familia, por ejemplo, a quienes tampoco se escuchó en esta situación de Puebla. En la ley se establece que los padres de familia, son corresponsables con el Estado. Eso no es cierto. La realidad nos dice que eso no es cierto. Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de los hijos y son los que en primer lugar tienen la obligación y el derecho de decidir qué tipo de educación van a querer, es más propicia para los hijos. Entonces, no somos corresponsables. La familia, los padres de familia, somos una entidad anterior al Estado. Y si no, para no ir muy lejos, veamos qué está pasando aquí en esta pandemia. ¿Quiénes están entrándole al quite? ¿Quiénes son los amortiguadores de toda esta situación de pues la carencia de clases presenciales, etcétera? Sí, por supuesto, ahí están los maestros, las instituciones, pero en primerísimo lugar están los padres de familia. Y eso conlleva una serie de conceptos que de ahí se desprenden en el respeto a los derechos y las libertades de los individuos. Otro tema que tiene que ver con esto es esta actitud centralista de la autoridad, en este caso del Estado de Puebla, donde se erigen ellos en los definidores de los contenidos de todos los programas educativos en todos los niveles. Y no se establece en la ley cuáles son los criterios para autorizar los programas educativos, los famosos reconocimientos de validez oficial de estudios. Eso también lo señalamos en la ley. Hay una serie de ambigüedades donde se dice, pues simplemente a criterio de la autoridad te diré si va o no. Pero ¿cuál es ese criterio? Una ley tiene que ser prístina, tiene que establecer muy claramente cuáles van a ser esos mecanismos para dar certeza a los actores. Por supuesto, ya decía yo, a los padres de familia, pero también a los educandos, menores de edad por los padres de familia, mayores de edad por sus propios fueros, y a las instituciones también, a qué nos debemos atener. Ya está el tema tan traído y llevado de los inmuebles, Pedro. Ese asunto a nosotros no es que nos preocupe porque realmente lo vamos a poder pelear en caso de que alguna autoridad se le ocurra hacer esta interpretación que emana de una mala redacción de la ley. En la ley se establece que el sistema educativo estatal
incluye a los privados, pero utiliza el verbo que todo este sistema y todas las instituciones particulares pertenecen al sistema estatal de educación, pertenecen, y describe en el artículo 105 todos los elementos, incluidos los inmuebles. Eso es un error garrafal y es una ambigüedad que no da certeza, porque una cosa es pertenecer y otra cosa es constituir un sistema. El propio secretario Moctezuma ayer sacó una comunicación en este sentido, pero tampoco es preciso, y él compara la Ley General de Educación con la Ley General de Salud. Ahí está la clave, Pedro, de dónde está la posible solución a esto. En la Ley General de Salud, por ejemplo, se dice que se constituye todo el sistema de salud con las instituciones públicas y particulares que dan servicios de salud. Y eso es entendible, eso digamos, hace todo el sentido. Pero el verbo es importante y tú que eres comunicador, pues lo sabes perfectamente. Una cosa es decir, un sistema se constituye por, y otra cosa es decir, al sistema le pertenecen estas instituciones con sus inmuebles, etcétera. Entonces, es radicalmente distinto el tema, ¿no? Ahora, mira, Emilio, yo pienso que hay simplemente situaciones que no podemos aceptar, y además conociendo la historia y hablando claro, el devenir de los pueblos que han llevado una clara tendencia hacia el socialismo en todos los órdenes, en ellos la educación y el adoctrinamiento. Ahora, yo sé que se han reunido ustedes como entidades privadas de educación. Me imagino que viene una acción legal masiva de parte de todos ustedes para resistir esto en todo momento y para simplemente impedirlo por las vías legales ante lo que es abiertamente un atropello. Ayer, fíjate, bueno, para que te informe a ti, tú lo sabes mejor que yo, el gobernador de tu estado decía, a mí mientras me apoye el presidente, yo aguanto vara. Y yo me pregunto, ¿quién tiene que apoyar al gobernador? ¿El presidente o los poblanos? Esa es una pregunta que me hago. Pero entiendo que esto no lo podemos dejar pasar. Esto es imposible que pase. ¿Hay la acción legal ya emprendida para resistir este amago? ¿Ya estructurada? Sí, desde luego estamos en eso, Pedro. Desde luego está ya analizándose rubro por rubro. Es un tema muy amplio, insisto, no es nada más de las universidades, y entonces estamos también en diálogo, pues eso, con los padres de familia, asociaciones de escuelas, porque esta defensa y promoción de una educación de calidad pues es muy amplia, no es nada más, insisto, unas cuantas instituciones, y sí hay muchísima gente interesada. Entonces, efectivamente, estamos trabajando en esa estrategia legal y confiamos en que pues la verdad, la realidad de lo que es pues una ley mal hecha, una ley hecha al vapor y con serios problemas en su redacción, con falta de certeza, pues la justicia nos va a asistir. No tenemos duda de ello. De hecho, hay ya varios, incluso senadores de la República, que han delineado pues sus preocupaciones al respecto. Ayer me llegó también una comunicación de un senador de Baja California Sur, de Morena, por cierto, donde pues claramente él ilustra y lo tiene por escrito en su página de internet cuáles son los problemas o los temas que le preocupan de esta ley. Entonces, sí estamos en ello. Este asunto se tiene que corregir, se tiene que clarificar, y también hacemos un llamado al resto de las entidades para que tomen nota del asunto. Mira, curiosamente, hoy en la mañana me llegó el caso de Michoacán. En Michoacán parece que sí están haciendo la tarea. Me mandaron la redacción, creo que ya lo aprobaron, y acusan recibo, y enderezan y corrigen. Hay que hacer eso, hay que participar, sí, y hay que escuchar a la ciudadanía. En Sonora está una situación similar, y también hubo el principio de propuesta y aparentemente se ha venido frenando. Ya ha sucedido en Baja California, y hay, tú sabes, también acciones legales que se están empezando a emprender de manera muy profunda sobre el análisis completo, como tú dices, de algo. A ver en qué momento entiende este gobierno que el Estado mexicano está conformado
por gobierno y sociedad. Los padres de familia son parte del Estado. Tú eres parte del Estado como rector. El Estado no es Barbosa, y perdona esta confrontación, pero no es Barbosa, ni tiene que aguantar vara, porque lo apoya un presidente. Aquí estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Él dice que no es un payaso, lo dijo 2 veces, y yo no sé por qué hay veces que hay que aclarar cosas que ni siquiera lo llegamos a pensar, pero en fin, ya ese es un problema del gobernador. Emilio Baños, gracias. Estaré, como tú sabes que hemos estado siempre, pendientes de la UPAEP como un símbolo de una universidad plural, como debe de ser, abierta, libre en pensamiento y libre a las posibilidades. Si no le das eso a tus muchachos, a tus jóvenes, pues entonces no le estaríamos dando nada a nuestros queridos alumnos de la UPAEP y de todas las universidades en este país. Te agradezco muchísimo y estaré pendiente. Te agradezco mucho, Pedro, y ese es el punto. O sea, nuestra batalla y todo esto que estamos emprendiendo es por la educación y por los sujetos principales, el leitmotiv de nuestro quehacer, que son pues la niñez y la juventud, sí, de nuestro estado, pero como sabes es un estado que recibe, que acoge a gente de todo el país, de muchísimos países también a nivel internacional, y estamos en ello y por ellos. Así que muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio, Pedro. Muchas gracias, esta batalla la ganamos a fuerza. Gracias, Emilio, gracias y buenos días. Rápido, nada más pongo un pedacito, ¿no?